protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, y desempeñar mi cargo leal y patrióticamente como presidente, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Señoras y señores, hoy aquí ante trabajadores, productores del campo, líderes sindicales, profesionistas y empresarios, representantes del sector financiero y de la sociedad civil, vengo a presentar mi propuesta de crecimiento económico para el bienestar familiar. Agradezco mucho su presencia. Todos ustedes, desde diversos ámbitos y perspectivas, desempeñan un papel esencial en la vida económica de México. El México actual, el país de instituciones que hoy disfrutamos, es producto de largas luchas sociales, de proyectos que tenieron que germinar con el esfuerzo de décadas, antes convertirse en realidad. De esa manera, los mexicanos hemos venido construyendo el anda del viaje que regula y orienta el quehacer nacional, y que en el terreno político en 1917 reafirmó como la voluntad del pueblo mexicano de convertirse en una república representativa, democrática, compuesta de estados, líderes y soberanos, unidos en una federación. Estamos ahora unidos porque todos queremos una nación en donde cada niño pueda acudir a la escuela, donde cada trabajador tenga un empleo bien pagado y pueda darle vivienda y servicios de salud a su familia, donde no exista la pobreza que frustra talentos, amarga destinos y ofende la dignidad de los mexicanos, donde cada uno de nosotros cuente con seguridad para su persona y protección para su patrimonio. Hoy como nunca, los mexicanos anhelamos llegar al siglo XXI, viviendo en una gran nación de desarrollo con bienestar, equidad y justicia. Vengo hoy a hablar de mi compromiso con una economía en expansión, de mi firme compromiso con una política económica que nos permite crecer y prevalecer la rentabilidad de las actividades industriales, agrícolas y de ingresos para las familias mexicanas. Durante mi campaña he subrayado que el combate a la pobreza será parte fundamental de mi gobierno. Por esta razón, ofreceré a la consideración de la ciudadanía en estrategia firme, intensa, perspectiva para promover el desarrollo social. Hoy me concentraré en el objetivo de crecimiento, la vía para lograr la creación de empleos, mayores remuneraciones y sustentar la lucha contra la pobreza. En los últimos años, los mexicanos hemos hecho un gran esfuerzo para superar la crisis de la década de los 80. Los desequilibrios estructurales, el impacto de la deuda y las consecuencias de una inadecuada inserción en el entorno internacional habían significado una importante pérdida de bienestar. Al fin de enfrentar estos retos y aprovechar las nuevas oportunidades, México decidió volverse participante de las nuevas oportunidades, activo, no espectador, pasivo de los procesos de cambios en el mundo. Esa reforma, impulsada por el presidente Carlos de Gortari, fue diseñada para enfrentar la crisis de los años 80, gestada en la década anterior, y 60 bases distintas para el futuro del desarrollo de nuestro país. En primer lugar, se aplicó una política de estabilización que redujo por primera vez en más de 2 décadas la tasa de inflación al menos del 10% anual. Esta política se basó en el saneamiento de las finanzas públicas y en una exitosa renegación de la deuda pública. Así el gobierno ha dejado de imponer a la sociedad el impuesto más injusto que existe,
el que más lesiona a quienes menos tienen, el llamado impuesto inflacionario. Pública disminuyó a menos de 2/3 partes como proporción del producto, del 61 al 21%. México pasó así de ser uno de los países más endeudados del mundo al de menor endeudamiento relativo entre los países de la OCDE. En segundo lugar, la reforma económica permite aplicar una política de cambio estructural para modernizar el aparato productivo. La estrategia que adoptaremos para fomentar el crecimiento se sustentará en la participación equitativa, reglas claras y trato justo para todos los sectores productivos. Trato justo a nuestros productores, sectores productivos, su competencia con el exterior. Trato justo a todos los productores nacionales en sus relaciones con el gobierno. De ahí que el trato justo será principio rector de mi política económica, mi tamaño, y mi compromiso es asegurarlo para todos, sin distinción de algunos, de región geográfica y de rama económica. Trato justo es una demanda de todos ustedes. Trato justo será una responsabilidad primordial de todos los niveles de gobierno. Al consolidar la estabilidad macroeconómica debemos llegar a una tasa de interés de un dígito, tal y como se había registrado en los primeros meses del año. Asimismo, la congruencia de la estrategia económica que hoy propongo será un elemento de peso para reducir el factor riesgo, que a su vez propiciará menores tasas de interés. Estas tasas tienen dos componentes, uno que corresponde al entorno macroeconómico determinado inflacionarias y la percepción del llamado riesgo de país. El otro se determinará por el margen de intermediación, o sea, la diferencia entre el costo de captación de los intermediarios y la tasa que prestan los recursos. El sistema financiero tiene un papel fundamental en la captación del ahorro y en su canalización eficaz hacia actividades productivas. En tercer lugar, propondré que las empresas que registran pérdidas en un determinado año fiscal no paguen estos gravamen si tuvieron utilidades en alguno de los 3 años anteriores. No podemos mirar con indiferencia las dificultades de las empresas cuando éstas son fuente del progreso de la nación. Hoy más que nunca, México quiere estar unido. Hoy más que nunca, México mira con optimismo, firmeza y convicción en el porvenir. Hoy más que nunca, estamos ante un camino claro que nos conduce al crecimiento y bienestar. Vamos juntos a construir un México de soberanía y desarrollo, bienestar y justicia. Vamos juntos a construir el México próspero que hoy está al alcance de nuestras manos. Vamos juntos a construir el México que merecen nuestros hijos. Vamos a hacerlo con la participación y el compromiso de todos. Hoy ante ustedes lo ratifico. Ese es mi compromiso y sabré cumplirlo. ¡Viva México! Muchas gracias por recibirnos y gracias por acceder a conversar con nosotros. Es un placer. ¿Cómo le va? Muy bien, como siempre trabajando. Esto es muy intenso. Cuéntenos un poco de su vida antes de llegar a ser presidente. Mi nombre es Ernesto Cedillo Ponce de León. Mis padres, Rodolfo Cedillo Castillo y Marta Alicia Ponce de León. Nací en el Estado de México en 1951. Vengo de una familia de clase media. Cursé mis estudios en la Escuela Superior Económica y también en el Instituto de Politécnico Nacional. También estudié en las universidades de Colorado y Yale. Soy un político mexicano y presidente de la República Mexicana. Este es particularmente un momento difícil para el país, ya que
atravesamos una crisis económica, política y social. La criminalidad se ha desbordado, una inflación alta y además la fluctuación del dólar es preocupante. Aun cuando el desempeño de la economía dejaba mucho que desear a principios de los años 90, no existían indicios de que México fuera como a una crisis financiera mayúscula. Fue por una combinación de choques políticos, adversos y mercados financieros inestables transformaron errores menores en desastres de primer orden a finales de 1994. En el 92 al 93, las cuentas de gobierno daban superávit. Esta situación empeoró tal como había ocurrido antes y se tomó la decisión de dejar que el dólar financiara, y esto causó la devaluación del mercado nacional a un 15%. Solo conteste esta última pregunta. ¿Cree usted que la situación económica mejorará en los años siguientes? ¿O por lo contrario, nos enfrentaremos a más devaluaciones del peso mexicano? No puedo responder esa pregunta, porque como presidente no puedo dar respuestas a suposiciones. Debo basarme en hechos e información congruente. Muchas gracias. Fue un placer poder conversar con usted en este noticiero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el noticiero NTN6, transmitiendo desde la Ciudad de México. Los saluda Brenda Hipólito. Buenas noches, hoy es viernes 30 de diciembre del 94, bienvenidos a la noticia. Los saluda Araceli Sarmiento. Comenzamos. Este es el menú de los hechos. Sí rechazamos es la incompetencia política. El hombre que mejor entiende la historia del país es Manuel Camacho. A 5 días del destape. Nadie en México cree que pueda haber sido un asesino. Esto por Colosio, por el PRI, por México. Llevaremos a ustedes el debate en el que participan 3 candidatos a la presidencia de la República. Los demonios andan sueltos y han triunfado. No, el error de diciembre es tú. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención en este año, desde sus inicios. Muy bien armados, el levantamiento en Chiapas reclaman derechos de pueblos indígenas. A continuación, nuestra reportera Rosalía García nos muestra un video de la conferencia de prensa que ofreció el comandante zapatista. 3. En este video se ve claramente al comandante Chávez que da una entrevista a medios televisivos. 2, 3. Hoy inició la guerra, la revolución aquí en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Se levantó el pueblo en una lucha armada de un movimiento revolucionario, para que algún día nuestra situación cambie, económicamente, políticamente e ideológicamente. En más noticias, el 23 de marzo del presente año matan al candidato de la presidencia del PRI, Luis Donaldo Colosio. Esto desata una crisis política que pone en riesgo la estabilidad política del país. Por ende se elige un nuevo candidato que es el doctor Ernesto Zedillo. Como actualmente es el presidente de la República, la peor parte está ahora, cuando el 29 de diciembre se devalúa el peso al 15% y los capitales salieron de forma brutal. Nuestra compañera Damaris Salvador nos explicará la situación económica por la que atraviesa. Hola, buenas noches. Tras el alboroto político sin precedentes que ocurrió en México, varios inversionistas cambiaron su percepción sobre la política mexicana. Y por primera vez, después de muchas décadas, la estabilidad política de México no puede garantizarse. La incertidumbre en cuanto a la política redujeron la entrada de capitales y por lo tanto las reservas internacionales reflejaban este cambio, especialmente tras la muerte de Colosio. A continuación les mostraremos una gráfica donde las reservas cayeron, que fueron en pocos días que de 26 millones de dólares cayó a 18 millones de dólares, casi un 30% en menos de un mes. Bueno, eso ya sería todo. Muchas gracias. 1, 2. La deuda extrema de México se aumenta a 22.604 millones de dólares. El desempleo abierto pasó de 3.2% a 7.6%. Los créditos no recuperados aumentaron de 53.500
a 137 millones de pesos. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan muy buena noche. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el noticiero NTN6. Transmitiendo desde la Ciudad de México, los saluda Brenda Hipólito. Buenas noches, bienvenido a la noticia. Los saluda Araceli Sarmiento. Comencemos. Hoy hablaremos de los sucesos más importantes que han prevalecido a lo largo de un sexenio. A continuación les mostraremos lo más importante del último sexenio del PRI, que está marcado por una trágica crisis financiera. Nos basaremos en el informe de gobierno. La economía mexicana entra en un proceso de estabilización hasta el año 2000. Vamos con nuestra compañera Damaris Salvador, donde tiene una importante entrevista con la economista Yasmín Aguilera Espinal. Hola, buenas noches. A continuación tendremos a nuestra invitada, la licenciada en Economía, Yasmín Aguilera, que nos viene a dar una breve explicación sobre la devaluación del peso mexicano. Hola, buenas noches, Yasmín. Es un gusto tenerte aquí en nuestro noticiero. El gusto es mío. Como hemos visto, en nuestro país ha pasado una estabilidad económica. Queremos saber la razón por la cual está en esta situación. ¿Podría explicarnos qué es lo que está sucediendo en nuestro país económicamente? Bueno, desde el inicio de este año la economía estaba estable porque teníamos una inflación con un nivel bajo, pero gracias a los acontecimientos de política se creó una inestabilidad y desconfianza en los mexicanos. Ahora el país se le exige cumplir con sus obligaciones con los otros países e instituciones. Desde hace años México importa más productos de los que puede vender. Esto quiere decir que nuestra economía tiene un déficit. Ese déficit se estaba financiando con inversiones de extranjeras, pero con la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir en nuestro país, ahora se están saliendo, hay una fuga de capitales exageradamente y están invirtiendo en otro país. Cuando un país gasta más de lo que puede producir, significa que tiene que devaluar su moneda y que valga menos que otras monedas en otros países. Un ejemplo claro es el dólar. Y por eso el 20 de diciembre del presente año se ha devaluado un 15% la moneda nacional, trayendo como consecuencia una crisis económica. ¿Qué es lo que nos pronostica para el siguiente año hablando económicamente? La crisis económica se fortalece, no tendríamos con qué pagar el déficit que tenemos en la economía, tendrían que elaborar una forma de seguir que no quiebre nuestro sistema económico, pero creo que vendrán tiempos peores. Bueno, muchas gracias. Esto sería todo. Gracias por su visita. Esperamos que regresen pronto. Hoy nos acompaña la economista Yasmín Aguilera Espinal y nos viene a explicar esta gráfica de la fluctuación de la paridad del peso dólar en el sexenio de Ernesto Zedillo. Muy buenas noches, yo voy a dar una breve explicación de cómo estuvo la fluctuación del peso dólar en el año 94 al 2000. En el año 94 iniciamos con un valor de 3.38, pero al final del año 95 tenemos una crisis financiera del 94 y una devaluación del 15%, así que asciende hasta 6.42. En el 96 tenemos una cantidad de 7.60 y en el 97 tenemos una cantidad de 7.92, en el 98 tenemos una cantidad de 9.14, en el 99 cerramos con una cantidad de 9.56 y en el 2000 cerramos definitivamente con un valor de 9.46. Como ven, la devaluación del peso ascendió hasta la actualidad. Para concluir, invito a mis compañeras a que pasen a despedirse de la economista Yasmín. Esto ha sido todo.